4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro hermano. Vale, shalom, Shabbat shalom. Porción número 9, Parashat número 9 de Shemot, Kitisa. Si en Hollywood decidieran hacer una película con esta porción, sería una película de las más taquilleras que podríamos mirar con respecto a la enseñanza que la Arizal tiene en esta parte. Esta porción es famosa por el becerro de oro, ¿no? La construcción del becerro de oro, y ya se nos ha enseñado muchísimo al respecto del becerro de oro, cuál es la implicación que tiene en nosotros. ¿Qué es un becerro de oro para nosotros? Y se nos ha enseñado pues que todo el tiempo andamos construyendo becerros, todo el tiempo construimos becerros a todo aquello que le damos nosotros el lugar de la luz, todo aquello que le damos nosotros el lugar del creador, es decir, lo que yo creo que a mí me satisface, eso es un becerro. Si yo pienso que mi satisfacción está en la comida y no en la luz que hay en la comida, pues por lo tanto creo un becerro. Si mi mujer, si mi esposo, si mis hijos son la fuente de mi felicidad, por lo tanto son mi becerro, porque lo que debemos aprender es que el motor nuestro es la luz del creador. Y si necesito estar con una persona para estar feliz, pues entonces ese es mi becerro de oro, porque la felicidad depende de la conexión que yo tenga con la luz, nada más. Entonces esta porción comienza con que el Eterno le dice a Moshe que cense al pueblo y que deben dar medio shekel para la expiación, pues, porque se nos ha enseñado que si se cuenta algo que se cuenta, pues se muere, se le corta la luz. Pero los cabalistas nos enseñan, en realidad el problema no es contar, porque si tú vas a pagar algo, ¿cómo haces? Si te entrega un cambio, debes de contarlo. Si te están pagando, tú debes verificar que te están pagando lo correcto. La idea no es que no se cuente, la idea es que lo que te llegó a la mano, eso es. Si inmediatamente te llegó el sueldo y esto tan poquito, tu sueldo va a ser poquito. Pero si llegó el dinero a tu mano y lo tomaste, bendito sea el creador, esta es mi porción, allí no estoy cortando la energía o la luz de sustento sobre mi vida. Si yo cuento a las personas aquí con el fin de decir, ay, tan poquitos que hay, o wow, esto está creciendo y mucho, pues entonces voy a cortar la luz, a cortar el flujo de luz en el centro de Kabbalah. Lo importante no es que contemos o no, lo importante es saber que eso es lo necesario en el momento. Y Baruch Hashem, porque eso es lo que hay hoy. También esta porción se enseña cuando leemos la Torá, que se creó el Kior, era una vasija enorme con agua para que el sacerdote se lavara cada vez que iba a hacer sus rituales. Se enseña también la construcción o que hay que llevar especies para fabricar el aceite de la unción.
y el incienso. Y miramos que la Torá le dice que Moshe escogió a los de sabios de corazón para que hicieran la construcción del tabernáculo. Ahora la pregunta es, esa gente estaba en el desierto antes, ¿de dónde consiguió materiales para construir el tabernáculo? Digamos que el oro lo sacaron de Egipto, cuando salieron les dieron tiempo que fueran a coger. ¿Y la madera cómo la consiguieron? Y estaban en el desierto. ¿Ah? Las telas, las mejores telas, ¿será que a gente saliendo de prisa de Egipto le iba a quedar tiempo de sacar cortinas de las casas de los egipcios y coger telas y llevarlas al hombro? Si ahí me dicen, tienes una hora para que saques, pues yo escojo el oro porque lo puedo llevar y cuando llegue a otro sitio lo puedo cambiar por dinero, pero escoger telas, madera y cargar eso al hombro es como bastante difícil. Y la Kabbalah nos enseña que la razón por la cual se escogió a Betzalel como el constructor era porque él conocía el secreto del siruf, de la permutación de las letras hebreas, y por medio de esas permutaciones él podía crear. Y eso fue lo que él hizo. Y ese era el mismo secreto que tenía Jacob. Conocían el poder del siruf, de permutar, y por lo tanto podían hacer ¿qué? Crear todo lo que necesitaban. Aprendimos que a Jacob no le dio importancia entregarle todo a Esab. ¿Por qué? Porque él lo podía volver a construir a través del secreto del siruf. Ya lo enseñé en alguna ocasión que ese es el mismo secreto que Rab Shaul habla como el don de lenguas. La Shom es la misma gematría de la palabra Ziruf. Y que tiene que ver con el saber permutar letras. Por eso David también tenía éxito en todo lo que hacía. O en todas sus 150 salmos, son 150 problemas que tuvo David. Y lo que hacía era permutar letras, ¿para qué? Para transformar esos eventos negativos en luz. Ese era el secreto que ellos tenían. Por eso se les dio la oportunidad de construir. Se habla también acerca de la importancia del Shabbat y la historia que todos conocemos con respecto al becerro de oro que Moshe subió al monte por las tablas. Y cuando vieron que se demoró en bajar, entonces le dijeron a Aarón que construyera un becerro. ¿Por qué? Porque tenían que tener un Dios al cual seguir. Dicen los cabalistas que el pueblo de Mamó, que Dios siempre estuviera atrás, que querían un Dios que fuera adelante. Y como supuestamente Moisés se demoró en bajar, entonces haznos un Dios al cual podamos servir y al cual podamos seguir. Eso es lo que el resumen más o menos de esta porción. Ahora, entonces el Arizal nos enseña la construcción del becerro de oro. Dice el por qué se construyó el becerro, cuál fue la intención primaria por la cual se construyó el becerro. Debemos saber que cuando salió Israel de Egipto, la multitud mezclada también salió con ellos, los famosos Erer-Rab. Y el Arizal nos enseña que los Erer-Rab, la multitud mezclada, eran las partes negativas del alma de Moisés, del alma de Moshe. Todos tenemos nuestra alma, por así decirlo, nuestra alma, si la base de nuestra alma, entonces hay chispas de nuestra alma en diferentes vidas, en diferentes momentos. Nosotros, por decir, tenemos la parte que se está corrigiendo o que está alcanzando corrección.
Tenemos una parte negativa que pronto es el marihuanerito de la esquina que nos hace la vida imposible y que todo el tiempo nos pide plata para su vicio, o el loco, o el que sea, el que viene a atormentarnos. Esas son partes de nuestra propia alma que no están corregidas. Entonces la mejor forma de corregir eso es acá en nosotros. La mejor forma de corregir a la parte negativa mía no es decirle cambiar, es corrigiendo esa parte negativa dentro de mí, porque ya aprendimos que todo lo que nosotros podemos percibir afuera es lo que realmente está adentro de nosotros. Entonces esa es la famosa, wow, dame un segundo que me está escribiendo. Esa es la famosa. Quiere decir la construcción del becerro de oro. Un segundo. A ver, los tiene. Así. Listo, entonces tenemos que aprender la verdadera intención que tuvieron los Ra para crear ese becerro de oro. Entonces, sabemos que con Israel salió una multitud mixta, una multitud mezclada. ¿Por qué Moisés sacó esas almas de Israel, de Egipto? Porque él sabía que eran parte de él, que eran esas partes que no se habían corregido de él, y él quería corregirlas inmediatamente. Y esa fue la razón por la cual Moisés tuvo que morir. Se nos ha enseñado que Moisés murió porque le pegó a la piedra en vez de hablarle, pero la razón por la cual Moisés murió fue porque quiso hacer la corrección de esas chispas inmediatamente. Y ya hemos aprendido que ninguna corrección se da en una sola vida. A no ser que sea la primera vez que esa alma baja al mundo, puede corregirse en la primera encarnación. Pero si no logra la completa corrección en esa vida, entonces necesita muchas encarnaciones para poderse corregir. ¿Por qué? Porque aprendemos que corrige el Nefesh, tiene que irse para bajar con su Ruach. Corrige el Ruach, tiene que irse para volver a bajar con su Neshama. O el Ari también explica que hay casos en los cuales no necesitan morir, pero ya ese es otro tipo de corrección que se llama Ibur. Que simplemente estando en vida bajan chispas de las almas de los justos para ayudarle. En Deuteronomio se nos dice que no había otro profeta como Moisés en Israel, y hacen la salvedad. No se levantó o no se levantará otro profeta como Moisés en Israel. Quiere decir que en las otras naciones sí había grandes profetas de la magnitud de Moisés. Ahorita que vamos avanzando vamos a dar cuenta que esta gente que Harry Potter les quedaba pequeño en cuanto a la magia y en cuanto a la hechicería. Moisés era un mago tremendo. Y sabemos que Bilán pues era del otro lado, se constituye en un hechicero. Moisés, Yeshua también era un mago. Caminar sobre las aguas se necesita magia para poder caminar sobre el agua. Transformar el agua en vino se necesita ser mago. La gente dirá, este man está hablando de herejías, ¿no? Desaparecerse en medio de las personas. Todos los profetas eran magos. Samuel se desaparecía. Samuel estaba aquí, se teletransportaba y llegaba al lugar que quería él.
Y nos dicen los cabalistas que en los tiempos de la redención volveremos a hacer todas esas cosas. Hay un cabalista, ahorita no me acuerdo el nombre, que él dice que en los tiempos mesiánicos todo el mundo va a ser rico. ¿Por qué? Porque el oro va a brotar de la tierra. Y la gente va a coger sus morros de oro de la tierra y van a ser ricos. Pero aquellas personas que decidieron purificarse, decidieron estudiar Kabbalah, esas personas van a volar. Y entonces van a decir los que tienen oro, pero nosotros tenemos oro, somos ricos, y esta gente vuela. ¿Cuál es la diferencia de esta gente? ¿Por qué vuela? Entonces van a querer también volar como aquellos hombres y mujeres que han decidido estudiar Kabbalah. Entonces, Bilam era el mismo Moisés del otro lado. La misma capacidad que tenía Moisés la tenía Bilam del otro lado. Sabemos que el árbol de la vida está el árbol de la vida y tiene la sombra. Los mundos espirituales son paralelos. El mundo de la santidad es paralelo al mundo de las clipot, al mundo de la oscuridad. Moshe pertenecía, la raíz de Moshe, del alma de Moshe es Da'at de Zeirampin. Y la raíz del alma de Bilán es Da'at de Zeirampin, pero del otro lado. Son exactamente las mismas. En Bereshit, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? En el capítulo 31, verso 19, dice que Rachel robó los ídolos de su padre. Y el Arizal, los ídolos, que Rachel robó los ídolos de su padre. Y eso fue lo que le ocasionó la muerte a Rachel, porque por allá se lanzó una maldición que aquel que los haya robado tenía que morir, y por lo tanto le ocasionó la muerte. Entonces el Arizal en ese verso nos enseña el secreto de la reencarnación de Labán. Dice que Labán, el arameo, reencarnó como Bilam, el hijo de Beor. Entonces, Moisés, Labán, Bilam, Beor, todas son raíz de la misma alma. Y Labán es el tío de Jacob. Entonces, Labán, el arameo, reencarnó en Bilam o Balaam, hijo de Beor. Y la Arizal nos dice que todos ellos vienen de las impurezas del alma de Moisés. El Zohar menciona dos nombres de los hijos de Bilán. Dice que uno se llama Yunus y el otro se llama Yumbrus. Y ellos eran los líderes de los Ererab, de la generación mixta. Yunus y Yumbrus. Y de ellos viene la idea del becerro de oro. Entonces el Arizal nos dice que debemos comprender la verdadera razón por la cual se creó el becerro. Entonces ya tenemos un problema. El primer problema, ¿cuál es? Que Moisés los quiso corregir. Y fue el mismo problema que tuvo cuando era Abel. Caín y Abel quisieron corregir las chispas de alma que quedaron en Adán. Por lo tanto, tuvieron que morir porque ninguna corrección se da ya. La corrección necesita de muchas reencarnaciones. La cualidad que tenía Moisés, ¿cuál era? Como la raíz de él era Da'at de Zeirampin, entonces lo que él, dice el Ari, que estaba influenciado por Abba, quiere decir que él tomaba la idea e inmediatamente la materializaba, porque conocía todo el mecanismo espiritual y la emoción necesaria que había que ponerle a algo para que se ejecutara. Estas mujeres hoy están con el síndrome de sueño. ¿Ah? Ay. Dice Larry que tanto Bilán como Yunus como Yumbrus, todas aquellas raíces del alma de Moshe, la parte negativa, eran hechiceros que como ellos no ha habido ni habrá en toda la tierra. Y todas esas almas tenían la misma capacidad que tenía
Moisés, solamente que venían del lado negativo. El Arizal en su enseñanza nos da un secreto con respecto a la bendición que hacemos en los alimentos. Dice que la bendición de los alimentos es un secreto para hablar de cómo las almas transmigran de un reino a otro, es decir, cómo pasan progresivamente del reino mineral al reino vegetal, al reino animal y luego hasta llegar al ser humano. Todo eso se encuentra en las bendiciones que hacemos en los alimentos. De hecho, nosotros pensamos que estamos bendiciendo un alimento, pero en realidad no estamos bendiciendo. Lo que estamos haciendo es conectar esta realidad del 1% a la del 99%. El alimento es un pretexto simplemente para poder hacer esa conexión. Nosotros comenzamos Baruch Atah, y Baruch es completar, Atah es conexión, completo. Y cuando digo Baruch Atah Adonai, lo que estoy haciendo es estoy completando este mundo físico con la luz que estoy bajando al pronunciar esa bendición. Y por lo tanto, por eso el Zohar nos enseña la importancia de las 3 comidas del Shabbat, que en realidad es, como hay mucho influjo de luz, entonces podemos canalizar muchísima energía. Los cabalistas nos dicen que hemos de hacer la siesta de Shabbat. El Arizal nos explica la importancia de la siesta, pero la siesta después que terminamos la clase, no mientras estamos en clase. No, ahorita digo esa parte, para no adelantarme. Entonces, en la bendición lo que hace el Arizal nos enseña el secreto cómo el alma transmigra de un reino a otro. Para pasar del reino vegetal al reino animal se hacen durante los 4 primeros meses del calendario lunar: Nisan, Iyar, Sivan y Tamuz. Esos 4 meses son los ideales para que un alma transmigre del reino vegetal al reino animal. El Ari nos enseña que Beor, el padre de Bilam, debido a su profundo nivel de impureza, encarnó en el reino vegetal. Entonces era necesario sacarlo del todo. Esto fue el propósito por el cual se creó el becerro de oro, para poder transmigrar el alma de Beor del reino vegetal al reino animal, porque era tan profunda el grado de impureza que no podía transmigrar. Había que hacer magia, hechicería, para poderlo sacar del reino vegetal y pasarlo al reino animal. Es que esto es una historia de películas de ciencia ficción. Entonces, ¿qué pasó? Yunus y Yumbrus, que eran sus nietos, lo que hicieron fue querían elevar el alma de su abuelo que estaba en el reino vegetal y pasarlo al reino animal. ¿Por qué? Porque si Beor se elevaba, pues entonces todas esas chispas de los Rap también se iban a elevar. Entonces esa fue la intención por la cual se creó el becerro de oro, para sacar a Beor del reino vegetal y pasarlo al reino animal. Y se hace durante los 4 primeros meses del calendario lunar. Entonces, ellos a través de su hechicería se dieron cuenta que la única forma de elevar esa chispa que está en el reino vegetal era a través que Israel pecara. Pero para que ese pecado fuera exitoso tenía que pecar un hombre de mayor nivel espiritual, y en ese momentico era Aarón. Entonces le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro. Y la clave, y lo que le dijeron fue que coma hierba. Haznos un becerro que coma hierba. Y entonces Aarón les dijo: espérense que Moisés va a bajar. Que no, mira la hora que es, y él no bajó, ya se murió.
Entonces, haznos un Dios, haznos un becerro. Entonces, Aarón, como para ganar tiempo, les dice, recójanme todo el oro que puedan. Pero por arte de magia lo consiguieron. Y sumado al oro, tenían en su posesión una placa de oro que decía, sube, away. Y ahora les cuento la historia de esa placa del sube, away. Entonces, como Aarón fue el que pecó, por lo tanto, el nivel de impureza fue muchísimo y era el apropiado para poder hacer sus hechicerías. Sabemos que Bilán, para poder obtener poder, tenía relaciones sexuales con su burra, con su asna. Hacía el sexo con su burra y además cogía las cabezas de las culebras, se las cortaba a las culebras y la entregaba a las fuerzas impuras. ¿Para qué? Para que le dieran poder. Porque si se impurifica, pues entonces el lado oscuro le va a dar poder. En caso contrario, los que vamos en el camino de la santidad, nos purificamos y la luz nos da poder, nos da fuerza, nos da energía para poder volar. Entonces esa placa, ¿vamos bien? Esa placa de oro que dice sube away, nace de la bendición que Jacob le da a José. Jacob le dice en Génesis 49, 22, esa es la bendición Ben Porá que se utiliza para el hilo rojo, Ben Porá, Yosef Ben Porá, y termina diciendo al Leshur, que las doncellas van sobre el muro. ¿Por qué? Porque dicen que José era hermosísimo, parecía a Manolo. Tenía un aspecto muy hermoso y las mujeres, cuando el hombre pasaba por el camino, las mujeres se enloquecían, ¿sí ves? Y se ponían en la azotea de las casas para poder verlo. Pero entonces Moshe comprendió que allá había un secreto. José muere y le dice al pueblo de Israel que cuando ellos salgan de Egipto se lleven sus huesos. Y habían tres formas de enterrar a un faraón, a un líder de Egipto, que era se los momificaban y los colocaban en las pirámides, o se quemaban o los sumergían en el río Nilo. Entonces él les pidió que los dejaran en el río Nilo para cuando ellos se fueran lo pudieran sacar y llevarse sus huesos. Entonces cuando llega la hora de sacarlo, Moisés dice, este tipo cómo lo sacamos de allá abajo. Se acordó, aquí en esta frase hay un secreto para poderlo sacar. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la placa de oro y le puso el código Aleshur, que dice Aleshur, dice que las doncellas suban al muro, pero dice Larry que no se lee Aleshur, sino Aleshur, sube away, porque Jacob le dijo a Joseph que era como un buey. Entonces él puso ese nombre en la placa de oro y la tiró al río y dice que el ataúd subió del río y con esa placa encima. Entonces pudieron obtener los huesos de José y llevárselos. Y esa placa los tenían los nietos de Beor y la pusieron en el oro. Entonces, ¿qué pasó? Le trajeron todo el oro a Aarón. E inmediatamente Aarón los cogió, se convirtieron en el becerro de oro. Inmediatamente Aarón tomó el oro, se deformó el becerro. Y como le habían dicho que comiera pasto, ¿de qué pasó? Ese buey empezó a comer pasto. ¿Pero para qué tenía que comer pasto? Para pasar esa chispa de Beor, esa alma de Beor, del reino mineral al reino animal. Entonces del reino vegetal al reino animal. Entonces cuando ese buey comenzó a hablar, en realidad el que está hablando allí era Beor y comenzó a profetizar. ¿Por qué? Porque era un hechicero de alto rango. Entonces comenzó a profetizar. En el seguí. En el desierto donde había pasto, hermano.
Buena esa. En Éxodo 32:4 dice, este es tu Dios, oh Israel. Y dice Larí que esa exclamación la hizo Beor ya cuando estaba encarnado en el becerro que cobró vida. ¿Cobró vida por qué? Porque el alma Beor encarnó en él. En el Salmo 106:20 dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. En el Salmo habla que ese buey comía hierba. Y la razón, vuelvo y lo repito, era para poder elevar a Beor que se encontraba en el reino vegetal y pasarlo al reino animal. Y por eso hicieron el becerro en Tamuz, que es el cuarto mes. Es el último mes de los 4 meses necesarios para transmigrar un alma de vegetal al reino animal. Esa es la famosa historia del becerro de oro que no se ha contado. Y es como la parte oscura de Moshe. Y eso fue lo que le ocasionó la muerte a Moisés. Te le dijeron a Moisés, los querés corregir, entonces te vas a ir y en cada generación vas a venir para corregirlos. Entonces dice que Moshe, el alma de Moshe fue llevada nuevamente al seno de Ima y que eventualmente en cada generación viene para corregir a los Ereb Ra, que no son más que esa parte oscura de nosotros mismos, esa parte negativa de nosotros mismos. Ese es el famoso secreto. Dice en Deuteronomio 3:26, mas el Señor se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Dios no quería aceptar la multitud mezclada y Moshe prefirió a ellos y contaminar a Israel. ¿Solo por qué? Porque eran las partes, como él sabía que eran sus partes negativas, entonces no le importó que Israel se contaminara, le importó corregir sus partes. Y entonces por eso no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si entra a la tierra prometida, pues alcanzaba su corrección. Entonces, no señor, usted va a retornar y cada generación va a venir a corregir. Lo quiso corregir, entonces cada generación viene a hacer ese trabajo. Y por eso los sabios nos dicen que en cada generación hay un líder como Moisés. Y Moisés es tan, que el Eterno le dice, voy a acabar con ellos. Y él le dice, si lo acabas, bórrame de tu libro. Retando al Creador. Si no me das corregirlo, entonces quítame de tu libro. Le pareciera a uno como que entonces Dios no pudo con Moisés o que no es que era necesario para que ciertas cosas se pudieran corregir. Esa es la famosa historia del becerro de oro. Cuando se entregó la tabla, las tablas con los 10 mandamientos, la palabra grabada es la palabra Harut, que se puede leer Heirut, que significa libertad. Entonces, lo que el Creador le entregó a Moisés fue la forma en la cual el hombre podía alcanzar libertad, los famosos 10 mandamientos, que esas son las leyes espirituales por las cuales nosotros debemos vivir aquí para que volemos, para que no estemos encerrados en las clipot. Los 10 mandamientos que se conocen, las 10 expresiones son el prototipo de hombre ideal que para que se parezca al primer hombre Adán Arishon antes de pecar. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Pero lo que hizo el becerro de oro fue introducir nuevamente la muerte. Dice la ley que Moisés aceptó a estos Ereb porque él decía que como tenían poderes, pero sin refinar,
se podían utilizar para fines sagrados. Y la señal cuál era, que querían unirse al pueblo de Israel. Y dijo, no, pues esta gente quiere unir, entonces, aunque yo sé que están imperfectos, así los puedo utilizar, imperfectos y todo, lo puedo utilizar al servicio a Dios. Y eso ocurre todo el tiempo con nosotros. La famosa frase que siempre utilizamos, Él conoce mi intención, entonces voy a hacer mi trabajo espiritual como yo quiera hacerlo, porque es la forma en que yo soy y el Eterno me conoce. Entonces es necesario comenzar y purificar esas partes negativas de nosotros. En Números 11:21, Moisés le dice al Creador que ese era el pueblo de él. Ese pueblo que tú sacaste. Y entonces él le dice, tú sabes que yo moro entre ellos, ellos son mi parte. Es como no los voy a sacar. Y lo que ocasionó fue daño a Israel. Y es por eso que el Eterno le dice a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Y ese pueblo se corrompió y contaminó también a Israel. Eso es básicamente la historia de Hollywood que el Arizal nos enseña. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Bueno, ahí dos cositas. El Midrash sobre el tema de José cuenta otra versión, ¿no? De que los magos, los hechiceros de Egipto, que querían que Israel no saliera de Egipto porque ellos sabían lo que significaba su riqueza y prosperidad. Idearon la forma de esconder a José en el río. Dijeron, no, José les dijo que no podían ir a su resto. Entonces, si ellos no encuentran el cuerpo de José, no pueden salir de aquí. Y ellos son los que Lo tiraron al río. ponen en el río. Sino que Moisés se da cuenta y lo sale con la plaga. Él la tira y dice, si él va a salir, sale. Si no, nos vamos. Ahí cumplimos nuestra promesa, que no quiere salir. Y lo otro que yo noto es, ahorita mirando esa parte, que uno lee, cuando uno dice tu pueblo se corrompió, y uno lee que es Israel, y no, está hablando de los generales. Sin este conocimiento uno no llega a No, no puede entenderse. Sí, también, después de la mortandad que se enfrentan, sobre todo los levitas, cuando el capítulo del becerro, quién está con el Señor y quién está acá, y se forma la batalla, que mueren como 3,000 y pico. Después de eso, Moisés coge y muele ese becerro y se lo da a tomar. Entonces, así como pasó del reino vegetal al reino animal, al él moler ese, pasa al reino, las personas pasan al reino animal. y claro, también hace que Digo, al reino, al ser humano. y pues ya se los dio acá supuestamente a los sabios, ¿no? A los que habían quedado y se habían renovado el pacto con el Señor. Otro dato también para tener en cuenta es que cuando salió el pueblo de Egipto, no salieron todos, se quedó la mitad en Egipto. La gente no comió cuentos, déjame aquí esclavo. Sí, o sea, la Torá habla de que pues, salió el pueblo de Israel de la esclavitud, pero en realidad si eran 6 millones salieron solamente 3 millones, los otros 3 millones se quedaron en Egipto. Ellos dijeron yo no copio el mensaje, no sé. Estamos cómodos aquí. Tranquilo, váyanse ustedes, yo me quedo acá. Sino que pues los que salieron son ya personas que entendían lo que era el concepto de la libertad y estaban ya adhiriéndose al tema espiritual, entonces ya comprendían ese proceso. Entonces ellos en realidad fueron los que salieron. Es lo mismo que aprendimos en la parashá, no me acuerdo cuál, del esclavo, que el amo le da esposa y llega el momento de salir y dice, no, yo quiero quedarme aquí porque tengo esposa y tengo hijos. Entonces eso es lo mismo, llega el momento de libertad y el alma decide, no, yo me quedo aquí en esclava porque estoy segura, irme a aventurar al desierto y saber qué me espera en el desierto. Entonces mejor aquí, mejor ser esclavo, pero estar seguro. Eso es. El secreto de la siestica, por favor. ¿De qué? El secreto de la siesta. Ah, me había olvidado.
Entonces, todas esas partes de esas chispas de Moshe que están disponibles, dice el Ari, que cuando hacemos la siesta en Shabbat, vienen a nosotros y nos llenamos de la luz de Moshe. ¿Para qué? Para poder comprender la Torah y sus secretos. Entonces, el secreto de la siesta. Es necesario hacer su siesta 30, 40 minutos en Shabbat. ¿Para qué? Para que esa energía Moshe venga a nosotros y nos asista y poder comprender los secretos de la Torah. Eso es. Shalom.